sobre lo que es la insulina. Ya la insulina es una hormona natural, pero en las farmacéuticas han sacado lo que son análogos de la insulina, ¿ya? Ahora vamos a ver de qué se trata. Acerca de la insulina, la clasificación, a ver, se va a clasificar según su origen en insulinas nativas, ya las que existen en la naturaleza, y análogos de la insulina, que se sintetizan, bueno, por tecnología de ADN recombinante, ¿no? Es lo que se utiliza. Las insulinas nativas ya no se utilizan, ¿ya? Entonces, vamos a hablar acerca de los análogos de la insulina, ¿no? Y según su clasificación, también, así como se clasifican según su origen, también se van a clasificar según su farmacocinética, ¿ya? Que es la que todo el mundo, o sea, la más usada, la que nosotros usamos en la práctica clínica y la dividimos en acción rápida, acción intermedia y acción prolongada. La de acción rápida tienen que tener en cuenta que hay insulinas convencionales, o sea, las más antiguas, y hay análogos que han salido de acción rápida, que se podría decir que son las más modernas. En cuanto a las insulinas convencionales, está la insulina rápida o la cristalina, y en los análogos de acción rápida está la insulina Aspar y la insulina Lispro, ¿no? Las más usadas. Y de acción intermedia tenemos a las insulinas también convencionales y los análogos de acción intermedia. Dentro de los que son las convencionales está la NPH y los de acción intermedia está la lisproprotamina. De acción prolongada, lentas, tenemos las lentas, también llamadas lentas o basales, ¿ya? Están lo que son los análogos de acción prolongada, la insulina glargina, por ejemplo, ¿y chicos? Entonces hay que tener en cuenta esta clasificación. A ver, ya, entonces vamos a hablar acerca de la fisiología. Ya que es la insulina, es una hormona, ¿no? Y como hormona, ¿cómo está formada? Está formada por aminoácidos, 51 aminoácidos que están dispuestos en dos cadenas, la A con 21 y la B con 30 unidades. Forma unidas entre sí por un puente disulfuro. Y esta insulina es secretada por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, ¿no? En el páncreas. Entonces, acá, bueno, vamos a ver, vemos las diferencias, ¿no? Entre los islotes pancreáticos normales, de un paciente normal, y de un paciente con diabetes tipo 1, ¿no? Por ejemplo, en los islotes de pancreáticos de un paciente normal, tenemos que sus células beta son funcionantes, normales, y secretan lo que es la insulina, ¿no? En cambio, a comparación del paciente con diabetes tipo 1, esas células beta son destruidas, ¿no? Por anticuerpos propios del paciente. Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Que las células beta son destruidas, por lo tanto, no van a producir insulina. Ellos, los diabéticos tipo 1, son los pacientes que utilizan insulina, sí o sí, nada de vía oral, solo insulina. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los diabéticos tipo 2, que vamos a ver que pueden utilizar insulina o antidiabéticos orales. ¿Ya? Entonces, en cuanto a su fisiología, ¿ya? En su secreción se va a liberar insulina y péptido C también a la vez. ¿Ya? Su secreción fisiológica va a tener dos componentes, uno basal y otro producido por hiperglicemia. Eso es importante porque esto hay que tener en cuenta para saber cómo actúan las insulinas, ¿no? Que nosotros le vamos a colocar al paciente, por qué le colocamos, por ejemplo, de noche, por qué le colocamos en ayunas, ¿no? Por qué le colocamos antes de los alimentos, ¿no? Entonces, ese por qué tiene que ver con la secreción fisiológica, ¿ya? De la insulina, ¿no? Que es uno basal, ¿qué quiere decir? En ayunas,
y otro hiperglicemia, que quiere decir postprandial, o sea, después de los alimentos. ¿Ya? Entonces, después de los alimentos, postprandial, sigue un patrón bifásico, o sea, va a tener dos ondas, ¿no? Se va a elevar la insulina primero a los 5 minutos y la segunda onda va a ser a los 10 minutos y va a durar más 3 horas. Y lo otro que es en ayunas, la insulina se va también a aumentar y lo que va a hacer es inhibir la neoglucogénesis hepática. ¿Ya? Ahora, los efectos que hace la insulina. Tenemos que recordar que la insulina es una hormona anabólica, ¿no? Va a actuar en el crecimiento, en la diferenciación celular. Es una hormona que sintetiza, ¿no? Sintetiza proteínas. Entonces, el efecto, ¿cuál va a ser? Disminuir la glicemia, ¿no? Disminuir la glucosa a nivel plasmático. Entonces hay que recordar que un 50% del total de insulina que secreta el páncreas es degradada en el hígado y el resto va a llegar a la circulación general. ¿Ya? Ahora, lo que va a hacer en el hígado, en el músculo estriado y en los adipocitos, es que va a almacenar o va a estimular la utilización de la glucosa, por ejemplo, y la síntesis de proteínas en el músculo estriado. También va a mejorar su disponibilidad, su uso en el músculo y se va a almacenar. Y en los adipocitos va a disminuir la degradación de adipocitos o la lipólisis. Ya, esos son los efectos, lo que hace la insulina. Entonces, vamos a ir con la farmacocinética. ¿Cómo se va a aplicar la insulina? Se va a aplicar vía subcutánea o vía endovenosa. La aplicación vía subcutánea son para los pacientes estables, ya los pacientes del día a día, los que están en su casa. La vía endovenosa solamente se usa en el hospital en casos de descompensación aguda y se utiliza para la insulina rápida. Y en cuanto a su distribución, va a circular vía plasmática como un monómero libre. Ya como ya les he mencionado, es una molécula, es una hormona, ¿no? Producida por aminoácidos. Entonces su metabolismo, por lo general, el tiempo de vida media va a ser de 5 a 8 minutos, se va a degradar en el hígado, riñón y músculo, porque estos tres órganos son los que más van a utilizar la insulina. La excreción se va a filtrar en los vía renal, en los glomérulos, y se va a reabsorber en los túbulos. Ya, y en cuanto al perfil de la actividad de las insulinas, ¿no? Como ya les he mencionado, la clasificación, ¿no? De acción rápida, acción intermedia, acción prolongada. Ahora, hay que ver, en cuanto a la acción rápida, la más usada es se usan las tres primeras más, en cuanto a la regular o la rápida o la cristalina, también llamada, su inicio de acción va a ser rápido, o sea, va a ser en 30 minutos, ¿no? La colocamos ahora y en 30 minutos ya vamos a ver que la glucosa va a bajar, ¿no? Su efecto pico va a ser de 2 a 3 horas y su duración de 5 horas hasta 8 horas. Y en la Lispro, que es la insulina anabólica de acción ultra rápida, su inicio de acción es súper rápido, es 15 minutos, ¿no? O sea, por ejemplo, le podemos colocar antes del almuerzo. Voy a bajar el volumen. Ya. Le podemos colocar, por ejemplo, el paciente va a almorzar a las 2, le podemos colocar 15 minutos antes la Lispro, porque su inicio de acción va a ser 15 minutos, ¿no? Después ya podemos empezar con el almuerzo. Y su efecto de pico máximo va a ser a los 30 minutos o a la hora, ¿no? Entonces, esa es la indicación. Y en cuanto a su efecto, solamente va a durar hasta 5 horas. Y lo que es la insulina de acción intermedia, la NPH, su inicio de acción va a ser 1 hora, también su efecto máximo de 6 a 12 horas y su duración va a ser más, ¿no? Hasta 24 horas. ¿No? La NPH, a comparación de otras, la insulina glargina, por ejemplo, puede tender a ser picos de hipoglicemia mayores, ¿ya? Entonces, en cuanto a la dosificación, ¿cómo lo vamos a dosificar? Va a ser diferente para un paciente con diabetes tipo 1, un diabético tipo 2. En los pacientes con diabetes tipo 1, la dosificación es más.
En los pacientes con diabetes tipo 2, la dosificación puede ir de 0.1, 0.2 hasta 0.5. Y bueno, en el caso de las insulinas, por ejemplo, acá de acción intermedia, NPH, de acción prolongada, lo podemos dividir, ¿no? La dosis, ¿ya? Y las contraindicaciones, contraindicado obviamente en las hipoglicemias, ¿no? Ahora, las precauciones se puede utilizar en el embarazo, pero hay que recordar que no es categoría A la insulina, es una categoría B. Ahora, dentro de las precauciones también tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene insuficiencia renal o insuficiencia hepática, ya que las dosis van a disminuir, incluso hay pacientes que ya no lo van a utilizar, ¿ya? Y en cuanto a las RAMs, los efectos adversos, está la hipoglicemia, la más frecuente. Hay que siempre ajustar la dosis, siempre los pacientes se tienen que controlar. Los pacientes que usan insulina sí o sí tienen que controlarse su glucosa, porque tenemos que ajustar la dosis, ¿no? De acuerdo a ello, a cómo van. Ahora, también otro es la lipodistrofia, ¿no? Alteración del tejido graso, como se puede ver en la imagen. También va a haber un edema insulínico al inicio del tratamiento, puede haber, ya después desaparece, y un empeoramiento de la retinopatía diabética, que quiere decir que, por ejemplo, si nosotros bajamos mucho el azúcar en la sangre, si utilizamos dosis muy rápidas, entonces en lugar de ayudar al paciente lo vamos a empeorar la retinopatía, ¿ya? Y la hiperglicemia de rebote, que también un efecto fisiológico del cuerpo. Si nosotros lo llevamos a la hipoglicemia, el paciente puede tener una hiperglicemia de rebote, ¿ya? Y aumento de peso, que también se ve en algunos pacientes. La insulina les hace aumentar de peso. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los antidiabéticos orales, ¿ya? Pero para poder entender eso, los antidiabéticos, cómo actúan, ¿ya? Bueno, hasta ahí están escuchando, chicos. A ver, quiero ver si están escuchando. Sí, doctora. ¿Me escuchan? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Ya, entonces, para continuar. Ya, ahora vamos a hablar sobre los antidiabéticos orales, y hay que tener en cuenta sobre que se usan en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? La diabetes mellitus tipo 2 se va a dar a causa del, generalmente, aumento de la síntesis hepática de la glucosa, ¿no? Y la disminución de su captación por el músculo. Esto va a llevar a un aumento de la glucosa, lo cual va a estar asociado a una secreción deficiente de la insulina. Los pacientes diabéticos tipo 2 también tienen una deficiente secreción de insulina, ¿ya? Por lo que también pueden llegar a usar insulina si es que no están bien controlados, o si es que tienen muchos años con la diabetes también. Ya, el aumento, como les digo, la glucosa va a aumentar porque la síntesis hepática también va a aumentar, y su captación por el músculo también, ya, va a disminuir. Ahora, la glucosa, ¿por qué aumenta? Porque hay una insulinoresistencia, ¿no? La insulina no va a actuar bien, o sea, el músculo no lo va a poder utilizar, va a disminuir la captación muscular de la glucosa. Entonces esta va a aumentar en la sangre. Y por otro lado, las células betas no van a funcionar bien, no van a secretar tampoco mucha insulina. Todo ello va a provocar el aumento de la glucosa, ya, lo cual va a llevar a las complicaciones que ya sabemos, originando, si hay una buena respuesta a la insulina, no pasa nada, pero si hay una respuesta inadecuada, se va a producir la diabetes. Ahora, en cuanto a los antidiabéticos orales, tenemos que tener en cuenta que su acción es disminuir los niveles de glucosa, ¿no? A través de mecanismos que pueden actuar en el mismo páncreas o también de forma extrapancreática. Entonces, estos medicamentos se van a clasificar según su mecanismo de acción y según su efecto principal,
Ya, según su mecanismo de acción, pueden ser secretagogos, insulinosensibilizadores o reductores de la absorción de glucosa. Y según su efecto principal, pueden ser hipoglicemiantes o antihiperglicemiantes. Entonces, según su mecanismo de acción, secretagogos, ¿por qué? Porque van a estimular la secreción de la insulina de las células beta, por ejemplo, las sulfonilurias. Insulinosensibilizadores, porque van a disminuir la resistencia de la insulina, por ejemplo, las biguanidas, ¿ya? Y las tiazolidinedionas. Y, por ejemplo, los otros que reducen la absorción a nivel ya intestinal son los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Y según su efecto principal, pueden ser hipoglicemiantes, es decir, que pueden llevar a bajar mucho la glucosa, las sulfonilurias, y antihiperglicemiantes, ya que no te van a producir hipoglicemia, por ejemplo, las biguanidas. ¿Ya? Ahora, se van a clasificar también de acuerdo a si es de primera, segunda o tercera generación. Es decir, las de tercera generación son las más actuales. Ya, estos son en cuanto a las sulfonilurias. Vamos a comenzar con las sulfonilurias, ¿ya? Las sulfonilurias, ¿en qué grupo están? En los secretagogos e hipoglicemiantes, ¿no? Lo van a ver. Ahora, de primera generación son las más antiguas, las que ya no se usan. De segunda generación sí se usan la glibenclamida, es bien usada. Y de tercera generación la glimepirida, ¿ya? Entonces, se van a clasificar también de acuerdo a su vida media corta, intermedia y prolongada. Vida media corta, la glibenclamida. Vida media intermedia, la gliclazida. Y prolongada, la glimepirida. Ahora, en su farmacocinética, ¿cómo se van a absorber? Se va a absorber bien a través de la vía oral, va a alcanzar su mayor concentración de 2 a 4 horas y los alimentos retrasan la absorción. Ya se recomienda de 15 a 30 minutos antes de las comidas. Y su distribución se va, estos fármacos se van a ligar a las proteínas, va a atravesar la placenta y va a pasar por la leche materna. Su metabolismo es hepático y excreción vía renal. Ahora, ¿qué efectos tiene? Efectos pancreáticos porque va a estimular, es un secretagogo porque va a estimular la secreción de insulina por las células del páncreas y se va a unir, ¿cómo lo hace? Uniéndose a receptores de la membrana de las células beta, que es el receptor sur. Ahora, estos fármacos, sulfonilurea, va a eliminar, hacer lo mismo que un secretagogo, ¿no? Como la glucosa, hace lo mismo, se fija el receptor, ¿no? La glucosa también estimula la secreción de insulina, ¿no? ¿Ya? Y lo que hace es bloquear la salida de potasio, ocasionando despolarización de la membrana y aumento del calcio intracelular, y con ello la salida de la insulina. Ahora, para que este fármaco actúe, ¿qué tiene que haber en el paciente? Tiene que tener una reserva insulínica. Es decir, por eso no lo podemos utilizar en los pacientes diabéticos tipo 1, porque ellos no tienen reserva de insulina. Muchas veces prácticamente ya no tienen, ¿no?, esta hormona. Ahora, su farmacodinamia tiene efectos, los efectos extrapancreáticos. ¿Cuál va a ser? Va a reducir también la depuración de la insulina por el hígado y va a inhibir la liberación hepática de la glucosa. ¿En qué caso se utiliza? Se utiliza cuando la existencia de la función hay existencia de la función residual de las células beta, que hay hormona todavía. La duración de la diabetes es menor de 5 años y la glicemia basal no es tan alta, o sea, es menor de 250. Glicemia basal o glicemia en ayunas. ¿Y en qué casos está contraindicado? En diabetes mellitus insulino dependiente, acidosis o coma diabético, la gestación, la lactancia, la cirugía mayor, enfermedad renal o hepática severa. Ahora vamos a hablar sobre las biguanidas. Biguanidas es el grupo de la metformina.
pero la única biguanida comercializada en el Perú es la metformina. Ahora, en cuanto a su farmacodinamia, va a disminuir la hiperglicemia basal, es decir, en ayunas, y la postprandial. Ya no va a producir hipoglicemias en sujetos no diabéticos. Ahora, va a tener un efecto antihiperglucemiante, que quiere decir que va a tener dos mecanismos de acción, ya a nivel hepático y a nivel periférico. A nivel hepático porque va a disminuir la producción hepática de la glucosa a través de disminuyendo lo que es la gluconeogénesis y la glucogenólisis, y a nivel periférico porque va a aumentar la captación de la glucosa en el músculo. Ya, así va a disminuir lo que es la glucosa. Ahora, otros efectos, porque también va a reducir lo que son los triglicéridos, ¿ya? Y el colesterol total y anaerooxigénico, ¿por qué? Porque produce pérdida de peso a comparación de la insulina, ¿no? Ahora, su farmacocinética, la absorción va a ser casi incompleta en el tracto gastrointestinal. Su nivel máximo es en 3 horas y se va a distribuir, por lo general va a circular libre, no se va a asociar a proteínas a comparación de las sulfonilurias, y también se va a distribuir por casi todos los tejidos, va a cruzar la placenta y la leche materna. Su metabolismo, su tiempo de vida media es de 4.5 horas y su duración de acción es de 12 horas. Se va a excretar por el riñón. La utilidad terapéutica, en quien es indicado, va a estar casi las mismas indicaciones que las sulfonilurias, y se puede utilizar sola o también se pueden utilizar asociadas. Y está indicado también en diabéticos tipo 2 más sobrepeso, que no consigan un buen control con glicemias basales mayores de 200. No se consigue un buen control en glicemias basales mayores de 200. Ya hay que tener en cuenta que solamente va a reducir un 20-40% de la glicemia. Entonces, los pacientes que ya tienen más de 200, 250, no es una buena opción la metformina. Y también está indicada en síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Entonces, se va a iniciar con un comprimido, luego se puede ir aumentando y máximo se puede dar 3 comprimidos al día. Ahora, la metformina, viene de 500, 850, de 1000, ¿no? Ahora, las contraindicaciones es diabetes tipo 1 o deficiencia de insulina, insuficiencia renal, depende de la tasa de filtración, el alcoholismo, insuficiencia hepática, respiratoria, en los pacientes cuando están, por ejemplo, acá también hay algunos internos, ¿no? Ustedes van a ver en su internado que el paciente, por ejemplo, es diabético, pero viene con una neumonía, está con insuficiencia respiratoria y le ponen en su indicación metformina. No se puede colocar metformina. Hay que tener en cuenta cuando el paciente está con insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque va a producir aumento de lactato. Cuando está con acidosis metabólica tampoco, cuando está séptico tampoco, cuando está desnutrido, cuando está con falla cardíaca aguda tampoco. Antes del uso de contrastes yodados se evita dar. Y precauciones es un nivel de riesgo categoría B en la gestación, y sus efectos adversos que sí hay que tener en cuenta es que los más frecuentes son los gastrointestinales. Te produce diarrea, náuseas, vómitos, distensión abdominal, pesadez, y eso según la dosis, ¿no? Mientras más dosis le des, más efectos adversos puede tener. Y con respecto a las contraindicaciones que hemos visto, están asociadas más que todo la acidosis láctica que producen dosis tóxicas, y dosis normales también puede producir, depende o no si tengan esos factores de riesgo que hemos visto. Entonces, produce también, es raro, pero puede producir en pacientes con consumo crónico lo que es la anemia perniciosa o anemia por déficit de vitamina B12. Entonces, eso es todo, chicos. A ver cuántos hay. Ya, hay 40.